En el mes de diciembre y le digo, creo que lo que le digo cada año, ¿se acuerda que siempre a principio de año le digo, y cuando menos se dé una idea, ya vamos a estar en diciembre? Pues déjeme decirle que ya llegó. Nos reímos a veces, pero la verdad es que el tiempo está pasando a una velocidad increíble, y precisamente con esta llegada en este calendario entramos, de acuerdo a la liturgia de nuestra iglesia cristiana, iniciamos el tiempo de Adviento. Adviento realmente es una palabra que viene del latín adventus, que significa llegada o venida. Es que estamos celebrando la llegada o la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta época, estos tiempos, estos domingos previos a esa fecha, lo que hacemos es estar precisamente preparando nuestro corazón. Andamos a las carreras. Yo no sé, estás a lo mejor preocupado por qué regalos vas a dar, a quién no le vas a dar regalo, a quién le tienes que dar un regalo. A lo mejor estás pensando, ¿me irán a dar aguinaldo? Y si sí, ¿en qué lo voy a gastar? Si sí, bendito sea el Señor, dale gracias a Dios porque te toca aguinaldo. O a lo mejor estás planeando unas vacaciones, no sé, pero todo esto nos distrae, las reuniones, las invitaciones, las celebraciones, las fiestas, todo esto nos hace perdernos. Y el Adviento nos invita a bajar la velocidad, a detenernos, a ir más despacito, reflexionar, disfrutar, saborear lo que va a suceder, saborear lo que estamos celebrando. Es increíble cómo el mundo nos trae asoleados, diríamos. No sé si usted se puede dar cuenta, el jueves estábamos celebrando, el que quisiera celebrarlo lógicamente, pero se promocionó también a nivel comercial el Día de Acción de Gracias. Algunos le llaman el Día del Pavo, no sé por qué, pero será porque comes pavo. Yo no comí, no, sí comí pavo, pero bueno, esa es otra historia. Pero a lo que quiero llegar es que algunas personas mal estaban terminando de cenar en Acción de Gracias y ya estaban saliendo preparados para irse a las ventas del Viernes Negro. Eso suena hasta macabro. Viernes Negro, me da miedo nomás de pensar en ese nombre. Imagínense, estaba leyendo las noticias hoy en la mañana que inclusive en un centro comercial, en particular en una tienda, que no le doy el nombre para no hacer publicidad, 2 muertos, solo por pelearse por una televisión. Hágame el favor. ¿Estás interesado? Y entonces todo esto nos impulsa, nos quita, nos distrae, no nos deja disfrutar. Y el Adviento nos hace bajar el ritmo y reflexionar en lo que vamos a estar celebrando. Ahora, lógicamente también inclusive vienen muchas cosas a raíz de las festividades. Empiezan las redes sociales, como dicen, a todo lo que da. Pastor, ¿sabía usted que el 25 de diciembre no es verdaderamente el día que Cristo nació? Ya sé, dime algo nuevo. Pastor, ¿sabía que no debería tener un arbolito de Navidad en la iglesia? Necesitamos quitar nuestra atención de esos detalles. Mira, la gente se la pasa discutiendo cosas que no deberían estar discutiendo. Yo respeto su opinión y le contesto y le he respondido a todos con respeto. No me ofendo, nada más es muy importante. Sí, es cierto, Cristo no tenemos la certeza que haya nacido un 25 de diciembre. Lo que sí sabemos es que un día nació. Eso sí nació, es una realidad. Yo conozco casos, y no le miento, yo conozco casos en donde la persona dice, es que no sé cuándo nací. Entonces llega al registro civil y dice, pues quiero mi acta de nacimiento porque tengo 30 años y no saqué mi acta. Bueno, ¿cuándo nació? No sé. Bueno, pues vamos inventándole. Y le sacamos un acta de nacimiento. Pues ¿por qué? Porque no hay forma de saber exactamente. Y entonces le sacan su acta de nacimiento con esa fecha. Haga de cuenta que a Jesucristo le sacaron su acta de nacimiento 25 de diciembre del año 0, ¿sí? Para que pueda tramitar su credencial del IFE, ¿verdad? O del INE ahora. Si me doy a entender, no nos perdamos en los detalles. Yo respeto su opinión. Qué bueno que seamos celosos de las verdades. Y yo quiero pedirle perdón si cualquiera de las cosas que hacemos en la celebración de este acontecimiento, de el nacimiento de Jesucristo, cuando haya sido, si yo le ofendo o la iglesia le ofende en algo de lo que hacemos, le pido perdón. La intención no es esa. La intención es que no nos perdamos del verdadero objeto de la Navidad. Eso es lo importante. Es que si usted se siente aludido por alguna de las cosas que estamos haciendo, se lo digo de veras, no en tono de sarcasmo, se lo digo con el corazón en la mano, perdóneme.
No es mi intención hacer eso. Queremos bendecir y queremos llevar precisamente al pueblo a estar conscientes de esta realidad. Y esta primera vela, la de la esperanza, nos recuerda precisamente la esperanza que Dios nos dio al prometer que enviaría al Mesías, al Salvador, al Libertador. Esta vela de la esperanza también nos recuerda que se cumplió toda esta promesa de Dios en el nacimiento de Cristo. Esta promesa, este apunto de la vela de la esperanza me recuerda precisamente que Cristo, que Dios ha prometido que Cristo vendrá de nueva cuenta, un segundo adviento, y esas promesas se van a cumplir porque Dios cumple lo que promete. Así que podemos tener una esperanza cierta porque Dios es fiel y cumple lo que promete. Y entramos entonces a lo que, si usted quiere, comercialmente es reconocido como la Navidad, y se habla mucho del espíritu de la Navidad, como si anduviera por ahí flotando algo así, ¿no? Un espiritillo. Es una expresión muy común en nuestras fechas, pero no sabemos cuál es el verdadero espíritu de la Navidad, tristemente. La gente ya no sabe ni qué está pasando, y provoca entonces que vivamos con una intensidad increíble sin esperanza. ¿Por qué? Porque Cristo es la esperanza del mundo. Y si nos perdemos de esta realidad, ¿y qué celebramos en cualquier fecha que sea? Que Cristo, al venir como bebé, es la esperanza personificada. La esperanza se hizo de carne y hueso. Eso es lo que celebramos en Navidad. Si usted quiere celebrarlo en el verano, hágalo. Si quiere celebrar el 23 o el 20 o el 21 o no sé, hágalo. Pero la realidad es que como hombres, como seres humanos, no podemos vivir sin esperanza. La esperanza es tan esencial para nosotros como lo es el aire para los pulmones. Y la humanidad a lo largo de la historia ha fundamentado su vida en la esperanza. ¿Por qué? Porque sin esperanza la vida pierde sentido, deja de tener razón de ser. Yo recuerdo estando en la preparatoria, que ya tiene mucho tiempo de eso, en donde tenía una maestra de literatura que nos hizo leer una cantidad extraordinaria de libros de la literatura universal y de la literatura iberoamericana y mexicana, y nos dejaba un libro por semana. Eso tienen que leer el próxima semana les voy a hacer un examen, tienen que haber leído el libro completo. Y dentro de tanto aquello que me tocó leer, recuerdo aquella famosa obra de Dante Alighieri relacionada con el infierno. Y algo que se me quedó muy grabado desde aquel entonces era que en su descripción de esa novela, porque es una novela, no es cierto, ¿verdad? Aunque sí es cierto la existencia del infierno, pero hablaba que al entrar en la puerta del infierno había un letrero, según Dante, y decía lo siguiente: ustedes, los que entran por esta puerta, dejen ahí toda esperanza. Y sí, bien es cierto, aunque es un poeta, es una novela, pero creo que es cierto, cuando la gente llegue al infierno, ahí sí que dejen toda esperanza, porque ya no existe la esperanza ahí adentro. Y de todos los sufrimientos que experimentamos, de todo el dolor que podemos padecer a lo largo de nuestra existencia, el más terrible es la desesperación que produce la falta de esperanza. La falta de esperanza. A lo mejor inclusive, mi hermano, estás tú el día de hoy experimentando dolor, sufrimiento, preocupaciones, enfermedad, y has perdido toda esperanza. No sabes qué hacer, no sabes cómo enfrentar o resolver esta situación, y dices: yo no tengo nada que celebrar en Navidad, porque no hay esperanza. Por el otro lado, también existe para muchos el concepto de esperanza como una palabra muy a la ligera. Pues yo espero que no llueva mañana, o yo espero que si llueva, vaya que nos hace falta la lluvia, o yo espero que haga menos frío, yo espero que suceda esto, y estamos como esperando, como cierto anhelo, ¿verdad? De alguna forma. Y es que la palabra esperanza enciende, o como que parece que enciende una chispa acá adentro. El problema es que el solo esperar es esta perspectiva que está basada en incertidumbre, porque no tenemos ni seguridad ni garantía que las cosas vayan a suceder como las estamos esperando. Tiene que haber un ingrediente adicional, tiene que haber una fuente, un sustento, un fundamento de la esperanza para que pueda ser una verdadera esperanza, porque si no, entonces no lo es. Se quedará únicamente a nivel de los buenos deseos, de los sueños o de las aspiraciones. Y ahí se quedará todo.
Para algunos inclusive esperanza lo han convertido en un sinónimo de resignación. Pues yo espero, pero ya no sé, pero pues espero. Y pareciera como que es una resignación. Y yo te preguntaría en esta mañana, esta tarde, ¿y tú qué estás esperando? ¿En qué tienes tu esperanza? ¿Qué deseas? Decía aquel filósofo romano Cicerón, tan conocido en la historia, decía: a un hombre se le puede limitar la comida y aún así subsistir. Se le puede confinar a una isla separado de sus seres queridos y aún así puede subsistir, decía él. Pero a un hombre se le quita la esperanza y le hemos quitado todo. Le hemos quitado todo, decía él, y él no era cristiano, ¿verdad? Ahora, ¿qué es esperanza? Porque la palabra que tenían que ocuparnos en esta tarde es la esperanza. Si nos vamos a un diccionario escolar, ¿sí?, de esos sencillitos, dice que esperanza es el estado del ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que deseamos, ¿se fija? Esperanza, como que lleva algo de duda, ¿verdad? Así como posiblemente. El diccionario bíblico lo aterriza un poquitito más. Dice, espera de algo que no se ve, pero que ha sido prometido. Y empezamos aquí a encontrar palabras claves. Ya no solo es algo que deseo, algo que anhelo. Aquí hay un segundo ingrediente. Uno de los comentarios bíblicos que consulté dice: a diferencia de lo que el mundo entiende, en la Biblia el término no supone la incertidumbre, sino que habla de algo muy cierto, aunque todavía no se haya hecho realidad. Sin las promesas claras y ciertas de la palabra de Dios, el creyente no tendría base para su esperanza. Así es que esperanza y promesa tienen que ir de la mano. Tienen que ir de la mano. Ahora, la palabra esperanza como tal en el Antiguo Testamento aparece más de 60 veces en el Antiguo Testamento, con una palabra en hebreo, mikveh. Mikveh, que precisamente significa eso, cosa o acontecimiento que se espera que está en el futuro. Eso es lo que significa en el hebreo mikveh. En el Nuevo Testamento aparece más de 50 veces con una palabra que se pronuncia más o menos como elpis. Y no Elvis, elpis, esperanza, fruto, expectativa, esperar con anhelo. Es la definición literal de esta palabra. Pero siempre hablando de la expectativa de algo nuevo, de algo bueno. El anhelo o deseo de algo acompañado con la expectativa o la confianza de un cumplimiento o realización. El punto está que los simples deseos de que se cumpla no son suficientes. La esperanza, aquello que se espera o aguarda con expectativa. Una vez más, el autor, el escritor André Dumas decía: la esperanza es la palabra más importante de la vida. Esperar significa etimológicamente y vitalmente respirar. Pero es también la palabra más peligrosa, porque dejar de esperar es realmente ahogarse. Debemos manejar esta palabra con extrema prudencia, con gran fuerza y extrema discreción. Y sí, es que esperanza es más que pensar positivamente. No es nada más decir todo va a salir bien, no. Ahora, lógicamente basta de mis palabras, mis ejemplos, mis ilustraciones, mis citas. Vámonos a la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos un pasaje que no tiene nada que ver con la Navidad, pero del cual estoy seguro podemos aprender mucho acerca de la esperanza. Y me estoy refiriendo al pasaje que se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, y vamos a leer, vamos a estudiar los versículos 13 en adelante, pero nuestro versículo clave para esta tarde es el versículo 21, Lucas 24, 21. Y dice: pero nosotros esperábamos. ¿Por qué no lee conmigo? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Este va a ser nuestro versículo clave de todo este pasaje. Ellos, estas personas, ahorita vamos a ver quiénes son, tenían esperanza, pero sin embargo se encontraban confundidos, desanimados, desesperados. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué tanta desilusión o frustración? En realidad ellos esperaban
Tenían esperanza en Jesús, y entonces ¿cuál es el problema? Y yo creo que es mucho de todo. Como cristianos es entendible que el mundo allá afuera sin la esperanza en Dios pueda batallar, pero si nos volcamos a revisarnos como pueblo de Dios, que tenemos el fundamento para vivir en esa esperanza, vivimos desesperanzados. Aquí estamos hablando, ahorita vamos a ver de dos personajes que no están alejados de Dios, no reniegan de Dios, conocían a Jesucristo. Y tú y yo creo que podemos proyectarnos también en todo esto. Creo que el punto medular es que estas dos personas no tenían una correcta comprensión de la palabra de Dios. Y así andamos muchos de nosotros. Tenemos esperanza, pero seguimos frustrados, desilusionados, tristes. ¿Por qué? Aprendamos. Y le voy a dar varios puntos. Número uno, ellos estaban en la dirección equivocada. Lucas 24:13 dice: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Lo primero que yo me pregunto es: ¿qué tenían que ver en Emaús? ¿Qué tenían que estar haciendo en Emaús? Si el centro de todo el acontecimiento, de los milagros y del ministerio de Jesucristo había sido Jerusalén. ¿Qué están haciendo? Alejándose de Jerusalén, yéndose a 11 kilómetros de distancia. Ni siquiera se fueron muy lejos, o sea, menos de aquí a Rosarito, es todavía más. 11 kilómetros se están alejando. Están en la dirección equivocada y en el lugar equivocado. ¿A dónde vas tú? ¿A quién recurres? ¿A qué recurres cuando necesitas ser alimentado de la esperanza? Cuando tienes un problema, ¿a dónde vas? Porque normalmente, ¿qué es lo primero que hacemos? Ya no voy a la iglesia y ni voy a leer la Biblia porque parece que Dios no me oye. Ya no voy a orar. Es que Dios no sé qué le pasa, ¿verdad? Nos volcamos en contra de Dios en lugar de ir a buscar a Dios. Ellos se están alejando de Jerusalén. Se están alejando del lugar en donde todo estaba aconteciendo y había acontecido. Ahorita lo vamos a ver. Tú y yo necesitamos comprender para poder vivir en esperanza. Seas cristiano o no seas cristiano, es ir al lugar indicado, y eso es a Dios. La gente anda buscando la respuesta a la esperanza allá afuera, y es donde entra la religión, hasta las costumbres, las tradiciones, las filosofías por todas partes, y no encuentran la satisfacción porque van en dirección incorrecta. Se están alejando de la verdadera y de la única fuente de verdad, que es Jesucristo. Y como cristianos en muchas ocasiones, tú y yo también. Es que está lloviendo, es que hace mucho calor, es que hace frío, es que hace calor. Yo no sé cómo les fue mis hermanos con el reto 145.3. ¿Quién siguió el reto? Yo te voy a decir: ¿de qué está hablando, pastor? ¿Van camino a Emaús ustedes? ¿Verdad? Hoy termina el reto, ya puede escuchar a Luis. No, mejor no digo a quién, ¿verdad? Mañana. Pero cuidado de no ir en la dirección equivocada o estar en el lugar equivocado, porque es lo que ellos estaban haciendo. El lugar de las promesas era Jerusalén. Inclusive por eso nos dice el Salmo 133 que es aquí en la iglesia en donde Dios envía bendición y vida eterna. Pero andamos buscando en los antros. Bueno, usted no, allá los demás. Número 2. Mira lo que dice el versículo 14. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Si están enterados, ¿verdad que sí? Saben ellos. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Pero a ver, son discípulos de Jesús, estuvieron en Jerusalén, están platicando de los acontecimientos milagrosos y están tristes. ¿Te identificas? ¿Te identificas?
Yo sí me identifico. ¿Cuántas veces puedo estar hablando de todo esto? Puedo venir a la iglesia y de todas maneras estoy ahí ando. Yo sé que tú no, nada más yo. Pero ese es el problema. Y entonces, número 2, sus conversaciones eran simples y sin la participación del Espíritu Santo. Simples conversaciones, están discutiendo. No, es que yo lo vi, que hubieras visto, a mí me dijo el fulano, me dijo el merengano, y no habías leído el libro. No. Simples conversaciones y ni siquiera están haciendo participar al Espíritu Santo para nada. Debemos comprender una cosa, tú y yo, a todos aquellos que hemos decidido creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, no solo Dios ha perdonado nuestros pecados, no solo nos ha dado la vida eterna, sino que nos ha dado su Espíritu Santo. Y Espíritu Santo también sabe cómo se traduce: un ayudador, abogado, pero un ayudador. Y cuán importante es que cuando tú y yo nos metemos a la palabra de Dios o a las conversaciones, que estemos conscientes que es necesario que hagamos participar al Espíritu Santo. Ellos estaban conversando sin Jesucristo. Ahí van caminando, como hablar de cualquier otro tema. ¿Se ha fijado que a muchos así les gusta estar discutiendo solo por el afán de discutir? Solo con ganas de discutir, discuten de todo, ¿sí? Y te digo, no basta con tener simples conversaciones acerca de Dios o de la Biblia. No basta. Número 3. Ellos creían saber más. Sentían ser expertos en el tema. Mira lo que dice el versículo 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero? No sé, a mí me gusta imaginarme cómo se lo digo. ¿Eres tú el único ignorante? Lee ¿cómo se dice? Las noticias, agárrate el periódico, que no sé, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Se creen expertos, están junto al protagonista de los hechos que están platicando y de los cuales se sienten expertos, y le dicen: ¿qué, tú no estás enterado? Pues ¿en qué mundo vives, Jesús? ¿Sí se fija? Ellos creían saber más. Ese era el tema del momento. Y no sé, pero a veces sin darnos cuenta pretendemos saber más inclusive que el mismo Dios. ¿Has encontrado gente que parece que pretende saber más que Dios? No, yo no creo que Dios sea así. No. Para mí Dios no es ese. No sé tu Dios, pero el mío, espérame tantito, es precisamente eso. No pretendamos saber más que los demás. No pretendamos estar teniendo nuestro propio concepto. El punto está que no nos dejamos ser enseñados. Por eso es importante. Y buscamos en nuestra iglesia que se predique la palabra de Dios, para que seamos instruidos en la palabra de Dios. Es importante que no perdamos. Ellos creían saber más, y encuentras a muchos cristianos que pretenden saber mucho, saber más que tú, más que los demás. A veces, insisto, aunque no lo digan, pareciera como pretenden saber más que el mismo Dios. No quieras tú interpretar a Dios. Créele. Número 4, versículo, dice: muchos no tienen esperanza porque no saben la verdad. Podemos suponerla, podemos imaginarla, podemos enchuecarla, pero es tan importante que la sepamos, que sepamos la verdad. Fíjese que en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, si quiere no lo busque para que no, o como quiera, pero Marcos 16:12, encontramos un pasaje paralelo que curiosamente todos los versículos que consume Lucas para explicar, Marcos lo hace en 2 versículos. Pero nos dice el resultado de este encuentro. Dice: pero después apareció en otra forma, o sea Jesucristo, a 2 de ellos, son los que estamos viendo, que iban de camino, podríamos poner a Emaús. Dice versículo 13: ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Muchos vienen aquí: no, pues lo que me diga de todas maneras no es cierto. Yo no lo creo. Es muy peligroso, porque ni así creyeron. ¿Y cuántos viven sin esperanza, pero se niegan a creer en Dios? Se niegan a creer en Dios. Y la única fuente de verdad, de la verdadera verdad, diríamos, es la Biblia. No hay otro.
Número 5. Un simple conocimiento no es suficiente. Ellos estaban enterados, ellos sabían lo que había sucedido y lo que había sido profetizado o anunciado. Y eso no les dio la esperanza. Seguían tristes. Versículo 19, Lucas 24, 19. Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, también me imagino así como, tengo que explicar, de Jesús Nazareno. Mire, escuche, son unos expertos en la materia, No leyeron ningún libro, lo están platicando. De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Fíjese bien claro, porque el simple conocimiento no es suficiente. Ellos sabían, habían estado inclusive presentes en muchos de estos acontecimientos. Y qué triste cuántas personas saben y conocen acerca de Dios y de la Biblia y nada parece suceder en sus vidas. Nada parece suceder porque el simple conocimiento no es suficiente. Y luego entramos a nuestro versículo clave, versículo 21. Dicen estos dos discípulos, pero nosotros esperábamos. Esa palabra esperábamos es la palabra elpis, esperanza. Podríamos traducir sin equivocarnos que dijera, pero nosotros teníamos la esperanza que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y aquí encontramos 2 puntos. Número 6. Ellos esperaban en algo que no era lo verdadero. ¿A qué me estoy refiriendo? Porque ellos estaban equivocados en sus conceptos. Habían malentendido las profecías, el anunciamiento de la venida y del propósito del ministerio de Jesucristo. De alguna forma, aunque conocieran todo lo que los profetas habían anunciado, no lo habían interpretado correctamente. Para ellos, cuando habla aquí, Él era el que había de redimir a Israel. Creíamos, teníamos esperanza. Para ellos redimir a Israel se refería a una libertad de la opresión del Imperio Romano. Y entonces imagínese, tienes el concepto equivocado, crees que viene Jesucristo a libertar a los judíos del pueblo romano y no sucede y entonces tu esperanza se va al suelo. ¿Pero es porque Dios falló? No, es porque no conocemos con toda claridad lo que verdaderamente se ha dicho, lo que se ha prometido. Dios insiste una y otra vez y Jesucristo en su ministerio insistió una y otra vez a lo que Él había venido, pero no le hacían caso. Porque todos tenían una esperanza en algo equivocado, algo que no era verdadero. Y número 7, ellos también tenían, por lo que acabamos de ver aquí, porque dice, además de todo esto, hoy es ya el tercer día. Ellos tenían el tiempo equivocado. Tenían el tiempo equivocado. El reloj de ellos no caminaba a la velocidad del reloj de Dios. Dice, ya son 3 días, no ha pasado nada. El tiempo de Dios no es tu tiempo, no es mi tiempo. El tiempo de Dios no se rige por relojes o calendarios. Miren lo que dice Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Esto es increíble cómo maneja Dios el tiempo. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. No dice cuando llegó el 25 de diciembre del año 0, ¿verdad? No. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, cuando el reloj de Dios marcó la hora, el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo en el tiempo de Dios. Ellos veían su reloj y se desesperaban. ¿No te identificas cuántas veces estamos viendo nuestro reloj? Dios, es que sabes que ya llevo como 2 horas sufriendo o ya llevo un mes, Dios, es que tú prometiste y me sigue doliendo. Y si se sigue prolongando, seguimos midiendo. Dios, es que mira el calendario, mira la hora, tic tac, tic tac. Dios se maneja por el cumplimiento del tiempo. Y cuando sea el cumplimiento de tu tiempo, entonces vendrá la respuesta, tu respuesta, la que tú estás necesitando porque Dios la ha prometido. Tenemos que aprender a movernos en el tiempo de Dios, en el reloj de Dios. Inclusive, algo que no podemos perder de vista.
Ellos dicen, nosotros esperábamos y ya van 3 días y nada. ¿Cómo que nada? Si leemos los primeros 12 versículos de este capítulo 24, nos vamos a dar cuenta que Jesucristo ya resucitó y ya se le apareció a medio mundo. Ellos no están en el lugar correcto. Y entonces interpretan que el tiempo de Dios está equivocado. Es importante que no perdamos de vista. Para ellos la resurrección no había sucedido y ya había acontecido y había habido varios testigos de ello. Pero ellos estaban entretenidos, camino a Emaús, platicando de pura teología, discutiendo entre ellos, criticando a un hombre que se les acerca porque no sabe nada, desesperanzados porque no ven el tiempo en cumplimiento. ¿Te identificas? Ahora diríamos, bueno, ahora ¿cuál es la solución? Porque si no, entonces nomás aquí nos quedamos. ¿Cuál es la solución? ¿Qué hace Jesucristo con esos 2 discípulos tristes? ¿Qué hace Jesucristo? Versículo 25, Lucas 24, 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón. Fíjese que qué bueno que no dice tontos, torpes de lengua, brutos. No, ¿sabe qué? Insensatos de corazón para creer. Para creer. Para creer todo es todo. A lo mejor ellos creían en una parte, tan es así que tienen cierta esperanza, pero no habían puesto bien sus ojos y creído todo lo que los profetas habían dicho. Y mira lo que dice versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Mire, Moisés es Génesis. Entonces, comenzando desde Génesis y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en una parte de las Escrituras, en todas las Escrituras, lo que de Él decían. Qué importante es esto. ¿Sabe la solución que Cristo plantea aquí? Los lleva a la palabra. Los lleva a la palabra. Los lleva a la Biblia. Los lleva a la Biblia. Y es que, mi hermano, no podemos negar que desde Adán Dios prometió la solución al problema del pecado. ¿Cuál era esa solución? Enviar a su Hijo Jesucristo, un Mesías, un Salvador, un Libertador. Y desde ese momento eso es lo que estuvo haciendo a lo largo de la historia, cumpliendo su promesa. Toda la Biblia habla de las promesas de Dios avanzando hacia el cumplimiento. Y entonces podemos afirmar con certeza que para cada problema Dios nos va a dar una promesa. Y entonces tú y yo, ¿sabes cuál es la solución para la esperanza? Que nos volvamos buscadores de promesas. Buscadores de promesas. Para que dejemos de estar idealizando, para que dejemos de estar imaginándonos, para que dejemos de estar mistificando nuestro entorno. Buscadores de promesas, porque para cada problema Dios ya te ha dado una promesa. No solo eso, para cada promesa te ha dado una provisión. Y con la provisión Dios te ha dado un propósito. Eso es lo que sucedió con Jesucristo. Eso es lo que sucedió. Te sientes solo y Dios te dice: yo nunca te dejo. Te sientes vencido y te dice: cobra ánimo, yo voy contigo, yo voy por delante. Mía es la batalla, no es tuya. No es con espada, no es con ejército. Hay promesas. Busca la promesa para tu necesidad en particular. Versículo 32, mire lo que sucedió en estos. Fíjese el contraste. Jesucristo les dijo: ¿por qué estáis tan tristes? Ahora mire cómo terminan en el versículo 32. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Se fija? No les digo: miren, déjenme explicarles, es que ustedes aquí y allá no se desesperen, déjenme darle una consejería, no sé, una terapia, miren, no se preocupen, todo tranquilo, todo, piensen bonito, cierren sus... No, los llevó precisamente a la Biblia y ellos dicen: ardía su corazón. ¿Cuándo fue la última vez que ardió tu corazón
cuando te metiste a la palabra de Dios. Con razón vivimos en desesperanza. Y luego mire el resultado final, no solo con corazón ardiente estos hombres, sino mire lo que dice el versículo 33. Y levantándose en la misma hora, en el instante, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Regresaron al origen de todo. Regresaron al lugar de donde nunca debieron haber salido. Quiero pensar que si ellos no se hubieran salido de Jerusalén, no hubieran pasado por ese periodo de tristeza, de desesperanza, claro está, pero al mismo tiempo no hubieran podido tener la bendición y la oportunidad de haber sido ministrados por Jesucristo. No todos tus problemas son puro problema. No todas tus circunstancias difíciles son solo eso. Dios no te lleva a esos lugares para destruirte, sino para fortalecerte, para bendecirte. Esos son promesas de Él. Vivamos en esperanza. Y esas son las buenas nuevas del Evangelio. De eso se trata la Navidad, las buenas nuevas de Jesucristo. Un Salvador, que es justo lo que necesitamos. No necesitamos un maestro, un comediante, un psicólogo, un sociólogo. No, necesitamos un Redentor, un Salvador. Y la vida cristiana, nuestra vida debe caracterizarse por la fe, viendo hacia el futuro, pero al futuro hacia el cumplimiento de promesas, no hacia el futuro nada más, todo va a salir bonito, no, hacia las promesas. Para el pueblo de Dios había una esperanza. Y al venir a Cristo se les desmoronó todo porque tenían una esperanza incierta, creían que era un rey político, pero había una esperanza y se cumplió con la promesa de la venida de Cristo. Nosotros tenemos la esperanza que Cristo vendrá de nueva cuenta. Mi hermano, no importa lo que estés pasando ahorita. Yo sé que puede sonar muy trivial, pero ¿se podrá comparar todo tu dolor y sufrimiento de hoy con la gloria y el gozo de estar en la presencia de Dios en la eternidad? Tenemos que partir de esta realidad. Tenemos la esperanza de que Cristo viene de nueva cuenta y eso nos va a capacitar para enfrentar nuestro presente. Y enfrento lo que venga porque sé que Cristo viene de nueva cuenta. Sí, nos cuesta mucho trabajo vivir en esperanza, dependiendo también tu temperamento, tus circunstancias, pero qué difícil, porque esas circunstancias nos hacen perder la esperanza. ¿Cómo poder sostenernos en esperanza ante nuestras dificultades, con tantos problemas? Y déjame decirte algo, una esperanza sin una promesa es simplemente un deseo. Una esperanza sin una promesa se queda al nivel de los anhelos y del deseo. Busca una promesa para lo que tú deseas, para lo que tú tienes esperanza. ¿Por qué? Porque como dice Romanos 15:13, el Dios de esperanza. No dice el Dios que tiene a veces esperanza. No dice el Dios que trata con la esperanza. Es el Dios de esperanza. Y ese Dios de esperanza es el único que puede llenarte de todo gozo y de toda paz. ¿Cuándo? En el creer. En el creer. ¿Para qué? Dice, para que abundes en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Te fijas? Ahí está, como si quisiéramos resumir toda la experiencia de estos dos discípulos en camino a Emaús. Porque ¿qué es lo primero que haces cuando tienes un problema? ¿A quién recurres? No me digas, ya sabes. Tristemente dejamos a Dios al último. Ahora, confiar en Dios y sus promesas, buscar una promesa para cada anhelo o esperanza, no me garantiza que todo va a salir como yo quiero, pero sí me garantiza que todo va a salir como Dios quiere. No me podrá gustar, no siempre tendré lo que yo deseo. Mi esperanza no es y no debe estar en lo que Dios me vaya a dar o vaya a hacer, sino mi esperanza debe estar en el Dios, en quien es ese Dios en quien he puesto mi esperanza. Esta es la realidad. Dice el Salmo 33:16, vamos aterrizando ya. Salmo 33:16.
Dice, el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Pero he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan, mikvé, esperanza, en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera, mikvé, a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, como diciendo, y entonces, o por lo tanto, una vez que en Él se alegrará mi corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos, mikvé, en ti. Dios nunca, nunca te va a fallar. Confía en Dios, aunque parezca que no está haciendo nada. Nada. Ahora, lógicamente hay dos, diríamos, enfoques de la esperanza, y terminamos con esto. Quiero asegurarme que si tú estás en esta tarde aquí y tú no has dado ese paso de poner tu vida en las manos de Dios a través de Jesucristo, entonces tú no tienes el Espíritu Santo que pueda guiar tus pasos, mostrarte, alimentar tu esperanza y que te puedas apropiar de sus promesas. Por ejemplo, ¿sabías que una promesa dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo? Yo he creído en el Señor Jesucristo y mi esperanza basada en esa promesa es que soy salvo y estaré en su presencia en la eternidad. No porque yo lo siento, no porque yo lo anhelo, no porque yo lo desee, sino porque Él me lo prometió. Y entonces dice que si tú crees en tu corazón y confiesas con tu boca, dice Romanos 10, que Cristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y salvación en la Biblia significa perdón de pecados, significa vida eterna en el cielo. Si tú en esta tarde estás aquí sin conocer de Dios, es más, que a lo mejor no sepas si Dios ha perdonado tus pecados y dices tú: si me muero hoy, ¿a dónde iré? ¿Por qué no dejar resuelto eso el día de hoy? Para que entonces cuando recibas a Cristo en tu corazón, recibas el Espíritu Santo y Él te vaya guiando en todo. Porque el Espíritu Santo es tu ayudador, es tu guía, es tu maestro, es tu abogado. Así que en esta tarde, si tú quieres recibir a Jesús porque no lo hayas hecho antes, yo te invito a que levantes tu mano, que tú digas: yo quiero recibir a Jesús, yo quiero a Jesús en mi vida. El día de hoy es el tiempo, ese es tu momento. Aprovecha, ven. Aquí tenemos dos invitados que vienen de Haití. Y aunque aquí mi hermano domina varios idiomas y logra comprenderme en el español, Eric le cuesta trabajo porque no sabe el español. Estamos confiando en que sea el Espíritu Santo el que ministre a su corazón en esta mañana, en esta tarde. No. Solo habla criollo, ¿verdad? Criollo. Eric. Es que les voy a invitar a que tomemos esta determinación, que invitas a Jesús a tu vida, a tu corazón, que le digas: reconozco todo mi pecado. ¿Por qué no le dices a Dios? Inclusive puedes hacerlo en el idioma que más te acomode, pero que le digas: Dios, he pecado y ya no quiero seguir pecando así. Ven, Jesús, a mi vida, ven a mi corazón. Yo creo en ti, Jesús. Dile: yo creo en ti, Jesús, y te doy gracias por la salvación que ahora tú me has dado, en el nombre de Jesús. Y si gustan ir para allá, les van a dar una Biblia, aunque no sé si lean español, pero de alguna forma confiamos en el Espíritu Santo. Pásenle. Dios les bendiga. Mis hermanos, ¿cuál es la base de nuestra esperanza?
En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Mi hermano, tenemos que aprender a vivir en una esperanza viva, porque está centrada, fundamentada, arraigada, anclada en promesas fidedignas que Dios ha dado en su palabra. Dejemos de vivir en misticismos, dejemos de vivir en anhelos sencillos. Busquemos para el anhelo del corazón, busquemos una promesa y apropiatela, porque la esperanza y la fe van de la mano. Y Dios es el proveedor de toda verdadera esperanza. ¿Lo conoces? Yo creo que sí. Pero te diría: has puesto tu esperanza en Él. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque es a través de la vida de estos dos discípulos y la intervención de Jesucristo en ese caminar hacia Emaús, que nos enseña, que nos muestra, nos alienta y nos anima a vivir en esperanza, poniendo todos nuestros anhelos, nuestros deseos en tus promesas. Ayúdanos a ser buscadores de tus promesas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.